Las dificultades de aprendizaje tienen relación con las alteraciones que un niño presenta en relación a las habilidades de lenguaje, escucha, razonamiento, lectura o capacidad lógica matemática. Las dificultades de aprendizaje son condiciones que no tienen por qué suponer ninguna enfermedad o trastorno grave y que no son permanentes, que impiden o suponen un obstáculo para los aprendizajes. Cuando los trastornos de aprendizaje son diagnosticadas y tratadas de manera adecuada, se puede superar y el niño o niña que lo padezca continúa su trayecto escolar con un rendimiento adecuado, librándose de sucesivos fracasos y de las consecuencias que puede tener para su autoestima, salud mental o bienestar general. Para comprobar si la existencia de un problema o un riesgo de tener dificultades de lectoescritura, se utilizará la aplicación Detective, que sirve para analizar problemas de dislexia. Detective es una herramienta validada científicamente. Con esta aplicación se mejora habilidades de lectoescritura mientras los niños se divierten, ya que en tan solo 15 minutos se puede detectar si alguien tiene un riesgo de tener dificultades de lectoescritura y así poder solucionarlos y tratarlos de forma adecuada. Consta de un test y de varios juegos, los mismos que servirán para detectar en el niño posibles casos de dislexia. A continuación se puede ver cómo se aplica el test. Haz clic sobre G. Haz clic sobre B. Haz clic sobre D. Ahí está confuso. Dale nomás, los que puedas. Haz clic sobre BA. Va. Ya. Va. Lo va. ¿Qué? Ay, ya no lo logré. Haz clic sobre GAR. 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 Creo que dijo gra. A ver. No dijo nada, me equivoqué aquí. Haz clic sobre PLA. Claro. Haz clic sobre la letra que sobra. Haz clic sobre...
Mensaje oculto en palabras. Encuentra el error. Ay, no era la. Me equivoqué. Trastornos del neurodesarrollo. Dificultad en la lectura. Dislexia. Es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal o poca capacidad ortográfica. Por ejemplo, cuando una persona menciona pardo por prado y cacheta por chaqueta. Disartría. Dificultad para articular sonidos y palabras causada por una parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que rigen los órganos fonatorios. Ejemplo, una enfermedad de Steiner que consta de una afectación en las áreas fonatorios y faciales de un ser humano. Dislalia. Trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras y que es debido a las malformaciones o defectos de los órganos que intervienen en el habla. Ejemplo, cuando un niño dice may en lugar de maíz y tes en vez de tres, omitiendo ciertas letras. Disfemia es un trastorno del habla que se caracteriza por la interrupción de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara y cuello. Ejemplo, repetición parcial de una palabra. La persona tiene dificultad generalmente con la letra D, de donde al resto de los sonidos de la palabra. Se logra completar con éxito la palabra al cuarto intento. De, donde. Hipoacusia. Deficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual. Dependiendo del grado de la pérdida de audición, puede ser leve, moderada o grave. Si afecta a un oído es unilateral, mientras que si afecta a los dos es bilateral. Ejemplo de esto están los tapones de cerumen, las perforaciones del tímpano, otitis media y presencia de líquido en el oído medio. Causas que afectan a la correcta audición. Dificultad en la escritura. Disgrafía. Es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide que los niños afectados dominen y dirijan el instrumento de escritura de la forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Ejemplo, un niño que no puede escribir de manera correcta debido a una tensión muscular. Disortografía. Hace referencia a un conjunto de errores de la escritura que afectan a la ortografía, pero no afectan al trazado, la forma ni la dirección de las letras y palabras escritas. Por tanto, se debe diferenciar de la dislexia y la disgrafia. Dificultad matemática.
Discalculia. Trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas que afectan el desarrollo del cálculo aritmético. Cuando el rendimiento del niño en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo que se espera a su edad y nivel escolar. Dificultad mecánica articulatoria. Disglosia. Hace referencia a la dificultad de pronunciación oral ocasionada por una alteración fisiológica o anatómica de los órganos del habla. Estas se clasifican en labiales, mandibulares, dentales, linguales, palatales. Disfasia. Hace referencia a un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia de un problema en base a una enfermedad. En algunos casos se encuentra afectado la pronunciación de las palabras, en otras la comprensión de las mismas y en ocasiones se presentan ambas. Trastornos psicolingüísticos. Discapacidad intelectual. Retraso global en la maduración neurológica y sensorial. Con relación al lenguaje, se identifica un retraso en su adquisición y en su uso adecuado. Autismo. Es un espectro de trastornos caracterizados por la grave déficit del desarrollo, permanente y profundo. Afecta la socialización, comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional. Mutismo selectivo. Es un trastorno de ansiedad infantil que consiste en que el afectado, en ciertos contextos o circunstancias, pueda llegar a inhibirse de tal manera que padezca mudez.